Miguel Ángel Rodríguez Macay. Él es jurista, profesor en Derecho Internacional y ex canciller del Perú. ¿Cómo está? Una vez más, bienvenido a RTP Mundo. Jorge Luis, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a usted por aceptarla. A ver, vamos a entrar en materia, Miguel Ángel. Tenemos a una OTAN un poco ansiosa por el futuro, viendo a un presidente Biden que luego de este debate desastroso, en el que se lo vio bastante pálido, estaba su voz no podía hilar las ideas, y en la conferencia terminó confundiendo al propio presidente Zelensky con el presidente Putin, y en la conferencia de prensa terminó confundiendo a su vicepresidenta Kamala Harris con Donald Trump. Entonces se lo ve cada vez más complicado en su salud física. Y por otro lado, un Trump que no cree en esta alianza, que en muchas ocasiones ha hablado de incluso salirse de la misma. ¿Qué futuro le ve a la OTAN con un ascenso de la China como una potencia militar, con su aliada Rusia? A ver, primero creo que el tema Joe Biden es muy importante porque estamos hablando del presidente del país que gravita a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Joe Biden tiene problemas muy serios, ya lo dijiste, en el propio frente interno. El último debate que tuvo con Donald Trump fue desastroso también, y tanto así que en las últimas horas, como hace algunos días desde aquel debate, corre en los pasillos demócratas cada vez más la posibilidad de que Joe Biden sea reemplazado como candidato para enfrentar a un Donald Trump que en esta circunstancia le gana a ojo cerrado en noviembre próximo, durante las elecciones en los Estados Unidos de América. Y esto evidentemente es una alarma, primero en este frente demócrata y mirando a Estados Unidos. Estados Unidos necesita, hoy más que nunca, Jorge Luis, un presidente que externalice virilidad, un vigor sustantivo para dominar el escenario internacional que requiere el hegemón. Sí. Entonces, claro, importante, la reunión de la OTAN, evidentemente que acaba de acabar con una declaración donde, como ya lo has referido, un Joe Biden que vuelve a confundir todo. Entonces, esta actitud de un presidente que físicamente no se le ve en el mejor de los reflejos que debe tener el mandatario del país más poderoso del mundo, evidentemente que es un menoscabo. Y la OTAN, que ha venido, digamos, en su fase exponencial, es verdad, aumentando, creciendo, con Finlandia, con Suecia, pero sigue siendo una OTAN dependiente de Estados Unidos. Así es. Tú decías hace un instante el escenario a posteriori. Bueno, recuerda que cuando era presidente Donald Trump, le dio con chicote a la propia OTAN. Sí, sí. Decía, yo a ustedes los mantengo, es decir, digamos que no fue el mejor escenario. Y una OTAN que el día de hoy, que surgió en la mística de el apoyo militar entre sus miembros, en las entrañas de la Guerra Fría, que sigue con ese mecanismo de protección militar, de seguridad militar a los países más que del Atlántico, diría yo, del septentrionales del Atlántico, evidentemente tiene sus serios menoscabos. Sin Estados Unidos no es nada, y claro, ahora sigue la línea de Estados Unidos como debe ser seguramente, y se han ido contra China, no contra Rusia, que ya sabemos cómo le ha dado a Estados Unidos y la OTAN a Rusia, sino contra China. ¿Y por qué contra China? Porque es evidente que China, más allá de que sigue creciendo económicamente, también lo está haciendo militarmente. Sí, claro. Por eso le ponen la puntería a China. Hay que decirlo, y China no es santo de mi devoción, en términos conceptuales, ideológicos, qué sé yo, como quieras. Ahora, justamente el rol que está jugando China, y a raíz de que cada vez se siente un mundo más inseguro,
porque todos los tratados, todo el orden internacional que surgió a partir de 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el que parecía que íbamos a entrar en una etapa de paz, organismos internacionales aparecieron, el Consejo de Seguridad, se armó toda una estructura mundial, obviamente a la cabeza de Estados Unidos, que era en ese momento la potencia más importante, además el país que menos daño recibió durante la Segunda Guerra Mundial. Un orden internacional basado en esos principios de Estados Unidos, que hoy obviamente está en entredicho, hoy es una potencia en declive, mientras que tienes una potencia en ascenso. A raíz de eso y a raíz de estos dos conflictos bélicos de tan alto calibre que han explotado tanto en Oriente Próximo como en Ucrania, y a raíz de que se están empezando a armar las naciones que quieren formar parte de la OTAN, son 32 miembros ahora, se está invirtiendo mucho dinero en defensa. Y a mí, de verdad, otra vez lo vuelvo a poner en este programa, me hace mucho recuerdo a la paz armada previa a la Primera Guerra Mundial. Y no sé si usted ve lo mismo. A ver, yo no quiero coincidir contigo en el hecho de que estamos la bajada de Estados Unidos y el ascenso de China confirma el mundo multipolar. Yo decía que había uno que se denominaba unimultipolar, pero coincido contigo en que cada vez es multipolar, donde se van aparejando los países. Eso es absolutamente cierto. En ese marco es que vemos a un Estados Unidos de América que tiene desesperación no por ganar espacio, no, sino por no perderlos, frente a una China que se preocupa por ganarlos, por seguir ascendiendo y convertirse en el hegemón que algunos han diseñado en el marco de lo que sería el nuevo orden mundial. Yo escribí una columna acá en Lima que podría ser asiático y de verdad que no es forzado, es una enorme posibilidad. En este contexto, entonces, yo veo que estamos en un siglo XXI de pugnas. Mira, no es lo mismo la pugna que la tensión y que la etapa prebélica, Jorge Luis, pero tu razonamiento tiene mucha lógica, indudablemente. Estamos en la pugna porque los actores centrales no están involucrados en la guerra, es decir, directamente, quiero decir, Estados Unidos y China. Los chinos se preocupan por el elemento de naturaleza económica, por conquistar el mundo. Ya vienen a Lima para inaugurar Chancay, como otros 14 de los más importantes 20 puertos que hay en el mundo. Y Estados Unidos, evidentemente, es la superestrella en términos militares, qué duda cabe, pero ellos están en pugnas, como has visto durante la pandemia, antes de ella y luego de ella, la guerra comercial. No entran directamente, insuflan a los países que sí están en un nivel bélico. Por eso es que la OTAN le da armas, aviones, los F-16, que la semana pasada le ha concedido a Ucrania para su lucha contra la invasión de Rusia. Entonces, los actores visibles de las relaciones internacionales contemporáneas están en pugnas, pero no colisionan. Se preocupan de no colisionar, porque el desarrollo tecnológico de hoy da un nivel, digamos, importante en términos de disuasión. Rusia tiene una calidad nuclear que todavía no tiene China, pero que es muy importante cerca de Estados Unidos, y eso disuade, y a toda la OTAN junta la disuade. Pero también sabe Rusia, como Estados Unidos, que si usan las armas se acabó el planeta. Entonces las armas nucleares están solo para disuadir. Por tanto, yo no veo una etapa prebélica, no veo un mundo bipolar todavía propiamente dicho, pero sí veo un mundo en pugnas, en un mundo en fricciones, un mundo en disuasiones permanentes, por colocar espacios y preocupándose por determinar sus niveles de influencia en esos espacios que son para cada uno los de, evidentemente, el denominado marco de influencia propiamente dicho. Mira
el caso de Rusia con Ucrania, la guerra se desata justamente porque quiere hacer la OTAN sobre un espacio que sería el marco de influencia de Rusia, que es Ucrania, y por eso llevó adelante la anexión de Crimea y buscará quedarse con el Donbass, por lo menos es el plan de Putin. Y en el otro lado, ese es el tema. Por ejemplo, ves tú a un Estados Unidos de América, cuyo marco de influencia es toda América Latina, está cada vez más siendo ganada por China, que ya es correcto, el primer socio comercial de varios países de la región. Ahora, Miguel Ángel, en relación al final de la guerra, para ponerle un punto final al tema de Ucrania, Vladimir Putin ya ha sido muy claro. Todo lo que hemos avanzado en la línea, en el frente de guerra, que se respete como nuevo territorio de Rusia. Esa es la condición que Vladimir Putin expone como la única forma, al parecer, o para empezar las negociaciones. Mientras que Ucrania dice, no vamos a permitir que ni un centímetro de territorio, incluida Crimea, se considere dentro de del plan de paz. Entonces, parece que las posturas están muy alejadas, pero pareciera que podría existir un término medio. ¿Por qué no hay esa finalización de la guerra en términos de cederle parte del territorio oficialmente a Rusia? Yo creo que hay dos razones. La primera, que no le va a gustar mucho a quienes no quieren visualizar el realismo político de las relaciones internacionales. Es decir, que esta guerra que nadie creyó que durara cerca, ya camino a los 2 años y medio, seriamente a los 3, ha habido mucha inversión militar de armamento y, como sabes, la venta de armas en el siglo XXI se ha convertido en uno de los negocios más grandes y graves del planeta. Alguien tiene que decirlo, algún internacionalista, algún hombre del derecho internacional tiene que decirlo. Todo el mundo especula, yo sí lo digo directamente. O sea, esto es muy claro. Y esto evidentemente está generando y promoviendo una industria militar bélica extraordinaria que tiene en Rusia y en Ucrania, digamos, un punto de ebullición en términos de ingresos por negocios. Es cruda realidad, pero hay que decirlo. Y en segundo lugar, el tema es que no se aceptan a la derrota. ¿Te imaginas que el escenario geopolítico sea el mismo que antes del 24 de febrero de 2022? Será la derrota total de Vladimir Putin, y Putin no va a querer sentir la derrota. O él gana. Para ganar significa que va a tener Crimea, que ya, y segundo, el Donbass. Los otros no quieren eso, evidentemente, porque estaría perdiendo la OTAN y Estados Unidos a la cabeza. Por eso que estos niveles de pugna se van a mantener. ¿Qué hay que hacer, a mi juicio? Pues hay que entrar en una negociación con eclecticismo, aprender a ceder, pero esa sesión se va a producir cuando haya un número más todavía relevante de muertos y se piense seriamente en la reconstrucción de Ucrania, sí, con un plan Marshall seguramente como el que hubo para Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado en este espacio. Un abrazo hasta Perú. Gracias. Buenas tardes.